Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá me encuentro, ¿cierto? Desde mi casa nuevamente, preparando, ¿cierto? Una clase para esta semana sobre lenguaje para ustedes, ya para poder ayudarlos un poco. Espero que se encuentren bien, ¿cierto? Junto a sus familias, bien de salud y preparándonos, ¿cierto? Para que muy pronto ya podamos volver a reencontrarnos cuando ya todo pase, ¿cierto? Lo importante es que podamos seguir avanzando, que estemos tranquilos. Y para eso, ¿cierto? Es esta clase, ¿ya? Para guiar un poquito el trabajo. Bueno, nosotros hemos estado viendo hasta ahora distintos tipos de texto, ¿cierto? Desde que estábamos en clases y ahora desde las casas. Textos, por ejemplo, informativos, ¿cierto? También infografías, cuentos, ¿ya? Y hemos estado leyéndolos, analizándolos y respondiendo, ¿cierto?, a las actividades que el libro nos entrega, porque nuestro foco, ¿cierto?, es la comprensión lectora de los distintos tipos de textos, ¿cierto? Ya, el día de hoy, bueno, nosotros estamos haciendo ya un tipo de síntesis de los textos que hemos ido leyendo en esta primera unidad y hoy nos corresponde analizar un texto informativo, ¿ya? Es un texto breve, es un texto que nos va a permitir, ¿cierto?, realizar un tipo de análisis y responder las preguntas que nos van a realizar después, ¿ya? Déjenme buscar aquí porque se me escapó la página. Un segundito. Casi. Ya, aquí sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en las páginas 46, 47 y 48 de nuestro libro de lenguaje, ¿ya? Esa va a ser la actividad correspondiente a esta semana, ¿ya? Esta semana que es la última semana de nuestro primer semestre, porque la próxima semana vamos a tener vacaciones, ¿cierto? Unas vacaciones un poco apresuradas. Así que hay que aprovechar esta semana. Ya vamos casi terminando la primera unidad, así que ya vamos bien. Lo hemos hecho más rapidito. Ustedes saben también que cuando nosotros volvamos a clase vamos a volver a mirar todo esto, ¿cierto? Para que aclarar las dudas que hayan quedado, ¿ya? Así que el texto de la página 46, ¿ya? Que es un texto informativo, es el siguiente, ¿ya? Y lleva como título, aquí, ¿cierto?, ¿qué es un booktuber? ¿Ya? Bueno, acá vemos que este texto informativo, ¿cierto?, pertenece a Educar Chile. Y abajo nos definen, ¿cierto?, qué es un booktuber. Y dice, el significado viene de book, ¿ya? ¿Qué significa libro? ¿Ya? Y tube, ¿qué significa canal? Y se ha popularizado a través de YouTube, ¿ya? Es una persona que crea contenido para YouTube hablando de libros, específicamente de libros, ¿ya? Luego dice, ¿cuáles son las características de un buen booktuber? ¿Ya? Entonces acá con la manito, esa que nos aparece ahí, ¿cierto?, nos va haciendo un punteo donde nos da las características que debe tener un buen booktuber, ¿ya? Y como número 1 dice, tiene las pilas puestas para leer. Ojo ahí, nosotros tenemos las pilas puestas para leer todos. Ya, número 2, comparte su opinión sobre lo que lee. Algo muy importante, porque cada vez que nosotros leemos, es más fome, ¿cierto?, dejarnos lo que aprendimos, lo que leímos para nosotros. Muchas veces es mejor poder compartirlo para que así más personas puedan interesarse y también ir desarrollando, ¿cierto?, su gusto por la lectura. Eso es algo muy importante. Luego dice, es constante. ¿Qué es ser constante? Es algo que nosotros vamos realizando de forma repetitiva, ¿cierto? Que no lo realizamos una vez y luego nos olvidamos, sino que forma parte de nuestra rutina, ¿ya? Eso es ser constante. Por ejemplo, ustedes son constantes con sus estudios cuando estudian, ¿cierto?, todas las semanas, hacen sus tareas, asisten a clase. Eso es ser constante, ¿ya? No significa, por ejemplo, preocuparnos de nuestras tareas y de nuestras pruebas al principio y al final del semestre, sino que durante todo el semestre, ¿ya? Eso es ser constante. Luego tenemos, dice, ¿cómo me hago booktuber? ¿Ya? Entonces acá nos aparecen unos iconos, ¿cierto? Este es el logo, el primero de Gmail, y dice tener una cuenta de correo electrónico Gmail, ¿ya? Luego nos aparece el logo de YouTube que dice crear un canal en YouTube. Un canal como el que tuve que crearme yo para subir, ¿cierto?, los videos de las clases, ¿ya? Pero esto sería para
subir videos hablando de libros, ¿cierto? Y luego aparece acá el logo de un video y dice grabar un video de donde compartas tus opiniones sobre un libro, ¿ya? Puede ser una recomendación o book tag, ¿ya? Juegos en los que se asocian ciertas consignas con los libros, ¿ya? Entonces, luego dice, ¿cómo me puedo integrar a una comunidad de booktubers? ¿Ya? En Chile existe la comunidad Booktuber Chile, ¿ya? Que tiene una fanpage en Facebook. Los requisitos para pertenecer a la comunidad son los siguientes, ¿ya? Llevar 2 meses subiendo videos en un canal de YouTube para que sean de temática literaria. Que sean de temática literaria, ¿ya? Y luego enviar un mensaje a la página y así pasas a ser parte de la comunidad de Booktuber Chile. Entonces sería tener 2 meses subiendo videos, ¿cierto? A su canal de YouTube con temáticas sobre literatura y luego enviar un mensaje, ¿cierto? Al fanpage en Facebook, ¿cierto? De la comunidad de Booktuber Chile para poder ser parte de ellos, ¿ya? Entonces, ese sería nuestro texto informativo, ¿cierto? Que nos entrega la definición de lo que es un booktuber, nos entrega una imagen de dónde fue extraído, ¿cierto? También nos entrega las características que debería tener un buen un buen booktuber, perdón, ¿cierto? Con las manitos que nos van haciendo un punteo. Luego, ¿cómo nos podemos hacer booktubers, ¿cierto? Nos entregan también ahí los pasos que tenemos que seguir para convertirnos en booktubers. Y luego, ¿cómo podemos integrarnos a una comunidad de booktubers? Donde también nos dan los pasos para poder lograrlo, ¿ya? Entonces, como vemos, es un texto que es simple, que no es largo. Y luego en la página siguiente, en la número 47, tenemos ya las actividades que son respecto a este texto, ¿cierto? Entonces, la número 7 dice, responde las preguntas y menciona qué elemento del texto entrega esa información, ¿ya? Entonces acá tenemos las preguntas, ya acá deben ir nuestras respuestas y aquí entrega la información. Acá dice palabras, imágenes o ambas. Entonces, acá lo que tenemos que poner, acá ponemos nuestra respuesta y acá ponemos qué nos entregó esa respuesta. ¿Qué parte del texto nos entregó esa respuesta? ¿Qué palabra o qué imagen? ¿O qué palabra y qué imagen? ¿Ya? Ahí tenemos que especificarlo, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dicen, ¿qué es un booktuber? ¿Ya? Nosotros tenemos que escribir acá la respuesta según lo que nos entregó el texto, ¿ya? Y eso nosotros lo supimos a través de palabras, a través de imagen o a través de ambas. Entonces ahí tienen que escribir su respuesta. Luego, ¿quién es Laura Mera? ¿Cuál es una característica de un buen booktuber? ¿Qué programas o aplicaciones se necesitan para ser booktuber? Entonces, todas esas respuestas ustedes las van a encontrar en su texto, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a tener que poner y especificar aquí es con qué palabra, ¿ya? Encontraron esa respuesta o con qué imagen o si fue a través de ambas, ¿ya? Luego, en el cuadrito de abajo, en el número 8 dice, ¿para qué se usan los siguientes recursos virtuales en el texto? Completa esta imagen, donde aparece, ¿cierto? Una booktuber en su computador, ¿cierto? En su notebook. ¿Para qué servirá? ¿Para qué nos estarán mostrando esa imagen? ¿Para qué la ocupan en el texto? ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que responder, analizar, ¿cierto? Y responder. Y luego tenemos aquí estas 3 manitos, como indicando, ¿cierto? Y también tienen que poner acá, ¿para qué lo ocupa el texto? ¿Ya? En el texto nosotros encontramos la imagen aquí, ¿cierto? Y encontramos aquí las manitos. Entonces, tienen que ahí fijarse de las cositas que tienen alrededor para ver cuál es el sentido que tienen en el texto, tanto la imagen como los iconos de las manitos, ¿ya? Y explicarlo. Luego, la número 9 dice, ubica en el texto la siguiente expresión y explica qué significa, ¿ya? Aplica la estrategia que trabajaste en la página 25, ¿ya? Acá dice, tiene las pilas puestas, ¿ya? ¿Recuerdan que nosotros lo leímos y que lo vimos subrayado y pensamos que podía tener alguna importancia? Ya, entonces luego nos preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir la expresión tiene las pilas puestas? Yo creo que tiene que ver un poco, ¿cierto?, con tener
la energía, ¿cierto? Tener las ganas para poder lograr algo. Entonces la idea es que ustedes ahí puedan redactar su respuesta y ponerla donde corresponde, ¿ya? Luego, en la siguiente página tenemos la pregunta número 10. Acá dice, en un grupo de 3 personas comenten cuáles son los riesgos de que los niños usen internet. Identifiquen 3 y escríbanlos o dibújenlos. Bueno, como nosotros estamos en casa, no podemos hacerlo, ¿cierto? Normalmente con nuestro grupo de compañeros en la sala de clase, pero ustedes pueden compartirlos con alguien en su casa, ya sea con sus padres, tíos, hermanos, ¿ya? Y poder responder acá, ¿cierto? A través de palabras o de dibujos, si les parece más entretenido, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos que corren los niños al usar internet? Porque sabemos que el internet nos puede servir para muchas cosas buenas, para encontrar información, para aclararnos dudas, para poder leer textos, para poder ver videos informativos, educativos, para ampliar nuestros conocimientos, ¿cierto? De una gran manera. También existen riesgos, ¿ya? Sobre todo para los niños, ¿ya? Entonces, lo bueno es tener eso claro y también saber reconocer esos riesgos y saber hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Y siempre con una supervisión de un adulto de los sitios que ustedes recurrentemente ingresan para saber que ustedes estén siempre fuera de peligro, ¿ya? Luego dice, dentro de la misma pregunta, la letra A, que dice, escojan uno de los riesgos, ¿ya? Uno de los riesgos e investiguen, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos poner ahí uno de los riesgos que puedan sustraer su información personal, ¿cierto? Que alguna persona malintencionada pueda ocupar su información personal, por ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes lo escogen, por ejemplo, ese mismo, y luego dice la número B, o sea, la letra B, dice, creen y escriban en sus cuadernos una infografía para informar sobre las medidas de autocuidado frente a ese riesgo, ¿ya? Pueden emplear expresiones como las trabajadas en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, ustedes van a buscar, o sea, a conversar con algún cercano, ¿cierto? En su casa sobre 3 riesgos para los niños, ¿cierto? Al usar el internet, ya escoger uno de esos 3 riesgos y luego crear una infografía. Y ustedes ya están súper bien, ¿cierto? Creando infografías. Yo recibí alguna de las que hicieron y están súper. Entonces eso mismo tienen que hacer ahora, pero con los riesgos, ¿ya? Que los niños corren al usar internet. Luego nos vamos a la número 11, ¿ya? Que dice, recuerda algo que hayas aprendido leyendo por tu cuenta, ya sea en los libros o en forma digital, y escribe en tu cuaderno cómo lo hiciste. Antes de escribir, organiza la información, ¿ya? Dice, nombre o tema del texto que leíste, ¿ya? Autor o medio en que se publicó, dónde lo encontraste o quién te lo recomendó, la principal idea o aprendizaje que te dejó. Entonces acá la idea es que ustedes, ¿cierto?, pueden recordar algún texto que hayan leído, un texto que hayan leído por su cuenta, no que se lo hayamos dado en el colegio, ¿cierto? Alguno que usted haya querido leer por sus gustos, qué sé yo, ¿cierto? Alguna revista, no sé. Pero algún texto que usted haya leído, tanto en físico o en digital, ¿cierto? En el computador, y escribir en su cuaderno los datos que le piden. El nombre o tema del texto que leyó, su autor o el medio en el que se publicó, por ejemplo, si es que fue en una revista, el nombre de la revista, si fue en un diario, el nombre del diario, ¿cierto? Si fue en un libro digital, ponen ahí libro digital, ustedes especifican, o un libro en papel, ¿cierto? Un libro en físico, usted ahí tiene que ponerlo. Luego dice, ¿dónde lo encontraste o quién te lo recomendó? ¿Ya? Entonces usted dice, no sé, yo seguía por Instagram a una persona y esa persona publicó un libro, así que por eso decidí leerlo, o no sé, un día estaba en la consulta del doctor acompañando a mi mamá y encontré una revista y me puse a leerla y encontré algo que me pareció interesante, o mi hermano me regaló un libro y en ese libro encontré un texto que me gustó y el autor es este, ¿ya? Entonces de eso se trata, ¿ya? ¿Dónde lo encontraste o quién te lo recomendó? Usted lo escribe ahí,
¿ya? Luego dice, principal idea o aprendizaje que te dejó. Claro, porque la idea es que si nosotros vamos a leer algo, ¿cierto? Que le vamos a dedicar tiempo, es que nos deje un aprendizaje, ¿cierto? Una enseñanza, ¿ya? No es leer en vano por leer, ¿cierto? Sino que nosotros podamos siempre sacar algo que podamos rescatar de nuestra lectura, ¿ya? Alguna enseñanza. Luego dice, luego escribe y comparte tu trabajo, ¿ya? Letra A dice, escribe el texto en tu cuaderno prestando atención al uso del lenguaje, ¿ya? Dice, relaciona las ideas usando conectores, ¿ya? Respeta la concordancia verbal. Emplea la primera persona cuando cuentas lo que tú hiciste y la tercera cuando cuentas qué hacen los otros, ¿ya? Y luego la B, cuando termines, lee tu texto al curso respetando la puntuación y con un volumen adecuado. Bueno, esto claramente no lo vamos a poder hacer aún, ¿cierto? Pero sí lo vamos a poder hacer cuando volvamos, ¿ya? Porque la idea, ¿cierto?, es que luego podamos ir compartiendo de a poquito, ¿cierto?, en la medida que podamos las cosas que hemos estado haciendo desde casa, ¿ya? Acá le dicen, escribe el texto en tu cuaderno, ¿cierto?, prestando atención al uso del lenguaje, utilizando, ¿cierto?, los conectores, ¿cierto?, para poder unir nuestras frases, nuestras oraciones y que se puedan leer y comprender más fácilmente, ¿cierto? Y también respetar la concordancia, ¿cierto? Verbal, emplear la primera persona, ¿ya? ¿Cuál es la primera persona? La primera persona es yo, ¿cierto? Contando desde mi experiencia a los demás, ¿cierto? Y la tercera persona es cuando cuentas lo que hacen otras personas, ¿cierto? Entonces hay que tener ahí cuidado al momento de redactar ya el texto. Ahora, tampoco se trata de que ustedes escriban el texto completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás ustedes lo leyeron, lo recuerdan, pero no lo tienen en su poder como para poder escribir el texto completo de 1, 2 o 3 hojas, ¿ya? Entonces aquí, en esta de acá, la idea es que ustedes escriban un resumen de lo que ustedes recuerdan de ese texto, ¿ya? De ese texto que ustedes leyeron. Ahora, chicos, ustedes dicen, pero es que no recuerdo ningún texto que haya leído por mi cuenta, no recuerdo. Bueno, si es así, usted puede buscar un nuevo texto, pedir ayuda y encontrar algún texto, el que sea, una noticia, ¿cierto? Un cuento, una infografía, el texto que sea, ya de forma digital o de forma en libro, ¿cierto? Físico, y escribir luego lo que se les pide, el nombre o tema del texto, el autor o en el medio que se publicó, dónde lo encontraron o quién se los recomendó, quién se los prestó, quién se los regaló, quién se lo llevó para que usted lo leyera, la idea principal que te dejó el texto, luego escribir, ¿cierto?, un resumen de ese texto utilizando de buena manera los conectores, ¿cierto?, para unir, ¿ya?, nuestras ideas, nuestras oraciones, ¿ya?, dentro del texto, y también respetar, ¿cierto?, cuando hablamos en primera persona o en tercera persona, ¿ya? La primera persona es el yo, ¿cierto? La segunda persona es tú y la tercera persona es el él, ¿cierto? Él o ella, ellos, ¿ya? Entonces, hay que tener esas cositas claras, ¿ya? Recuerden que aquí es un resumen, ¿ya? No es que me tengan que escribir el texto completo, un resumen. Y eso, ya esa sería la actividad entonces para esta semana, ¿ya? Que primero tiene que ver con analizar, ¿cierto?, este texto informativo de lo que es un booktuber, y luego al final también nos realizan algunas preguntas que también nos llevan a recordar lo que es una infografía, también a investigar, ¿cierto? Y poder ir desarrollando, ¿cierto?, de a poquito todo lo que estuvimos viendo hasta hoy, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería por hoy, ¿ya? Estoy muy contenta de poder haberme dirigido a ustedes nuevamente. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Recordarles y recalcarles que lo más importante en estos tiempos es cuidarnos, ¿cierto? Cuidar nuestra salud, estar en familia. Por lo tanto, mantenernos en nuestras casas, chicos, no salir, ya
Ya vamos a tener todo el tiempo del mundo para salir, para jugar con los amigos, reencontrarnos con los otros familiares, pero por ahora les pido con todo el corazón que se cuiden mucho, para que ya todo esto pueda pasar pronto y podamos volver a reencontrarnos. Así que les mando un abrazo gigante, los quiero mucho, su profesora Fabiola.